¿Y si te dijera que, para encontrar la verdadera felicidad, a veces necesitamos renunciar a todo lo que creemos que es nuestra vida? Mi nombre es Valentina, y esta es la historia de cómo, en un momento de desesperación, dejé atrás un futuro brillante para redescubrirme en medio del caos. Desde pequeña, siempre fui elogiada por mi talento musical. La música era mi pasión, y soñaba con ser una violinista de renombre. Con solo 20 años, sentía que estaba a punto de realizar ese sueño al ser aceptada en una prestigiosa escuela de música en Madrid. La ansiedad y la emoción se apoderaban de mí, mientras me imaginaba tocando en grandes escenarios, recibiendo aplausos y reconocimiento. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha de mi mudanza, una sombra de duda comenzó a cernirse sobre mí. La presión por tener éxito era abrumadora, y me sentía perdida en medio de expectativas que no eran solo mías. El ambiente en el que crecí era desafiante. Mi familia siempre esperó mucho de mí, y esa presión constante se convirtió en un peso difícil de cargar. La idea de fracasar me aterrorizaba. Para complicar aún más las cosas, cargaba con los traumas de un pasado lleno de inseguridades. El miedo a no ser lo suficientemente buena me paralizaba. En medio de esas inseguridades, se produjo un evento significativo, una presentación en la escuela de música que debería haber sido la culminación de años de esfuerzo. En lugar de brillar, cometí un error devastador, y el silencio que siguió fue ensordecedor. En ese instante, me di cuenta de que no solo estaba en juego la música, sino mi propia identidad. Después de ese fracaso, la presión se volvió insoportable. Decidí que necesitaba un cambio radical, algo que me sacara de ese ciclo de ansiedad y autocrítica. Fue entonces cuando, en un impulso, abandoné todo lo que había planeado y compré un pasaje a un pequeño pueblo en la costa de España. No sabía qué me esperaba, pero sentía que necesitaba desconectarme del mundo que conocía y reconectarme conmigo misma. Llegué a un lugar donde la vida seguía un ritmo diferente. La gente era acogedora, y el sonido del mar traía una paz que no sentía desde hacía años. Sin embargo, la soledad pronto se hizo presente. No sabía cómo integrarme en esa nueva realidad, y el miedo a no encontrar mi lugar me consumía. Pero, en un giro del destino, conocí a un artista local llamado Javier. Él era la antítesis de lo que había conocido hasta entonces, despreocupado y libre, me retó a mirar la vida de una manera diferente. Nuestras conversaciones se convirtieron en una luz en medio de la oscuridad que sentía. Con Javier, comencé a explorar no solo el arte, sino también a mí misma. Me ayudó a entender que la música no era solo una forma de éxito, sino una expresión de quién realmente era. A medida que me permitía experimentar la vida sin la presión de la perfección, me di cuenta de que el verdadero éxito no estaba en grandes escenarios, sino en las pequeñas alegrías del día a día. La jornada de autodescubrimiento no fue fácil. Tuve que enfrentar mis miedos más profundos y confrontar el dolor del pasado. A lo largo del camino, comprendí que la verdadera libertad viene de aceptar nuestras fallas y aprender de ellas. Esta reflexión me llevó a un lugar de paz interior que nunca imaginé que fuera posible. Ahora, al mirar hacia atrás, entiendo que perderlo todo fue, en realidad, un paso necesario para encontrarme. Mi mayor sueño no era ser una gran violinista, sino ser una versión más auténtica de mí misma. Y así es como mi historia se despliega, en medio de altibajos, risas y lágrimas, siempre en busca de un significado que trasciende el éxito. En los primeros días en el pueblo, todo parecía un sueño. Las casas blancas, las flores coloridas y la brisa del mar me envolvían en un abrazo acogedor. Pero a medida que la emoción inicial se disipaba, el vacío se intensificaba. Estaba sola, en un lugar donde nadie sabía de mi pasado, pero tampoco parecía que a nadie le importara. El ritmo de la vida local era tranquilo, pero yo sentía una tormenta dentro de mí. Una mañana, mientras caminaba por la playa, vi a un grupo de niños jugando en la arena. Reían y corrían, completamente despreocupados. El contraste entre su alegría y mi angustia me hizo reflexionar. Yo también había sido una niña feliz, llena de sueños. ¿Qué había sucedido conmigo? Esa pregunta resonaba en mi mente. Fue entonces cuando decidí que necesitaba hacer algo. Recordé el violín que había llevado conmigo, un símbolo de lo que había dejado atrás,
al mismo tiempo, un recordatorio de mi amor por la música. Decidí inscribirme en las clases de música de la escuela local, con la esperanza de reencontrar un poco de esa pasión. Sin embargo, al llegar allí, me di cuenta de que las expectativas eran diferentes. Los niños eran libres y auténticos en sus expresiones. Yo, por otro lado, sentía que aún cargaba con el peso de mis fallas pasadas. La profesora, doña Elena, era una mujer sabia y cariñosa. Ella notó mi vacilación, con una sonrisa amable, me animó a tocar. Sin embargo, al levantar el violín, los recuerdos de aquella presentación desastrosa me asaltaron. Mis manos temblaban, y mi mente se llenó de dudas. ¿Qué se esperaba de mí? ¿Qué esperaba de mí? No quería seguir siendo la Valentina que falló, pero no sabía cómo liberarme de esa imagen. Fue en ese momento que Javier se convirtió en mi puerto seguro. Me animó a tocar, pero no para los demás, sino para mí misma. La música es un diálogo entre tú y tu alma, decía. Pero, incluso con su apoyo, cada nota que intentaba tocar me recordaba la presión que había dejado atrás. Sin embargo, la verdadera dificultad comenzó cuando las clases se volvieron más intensas. Los niños progresaban rápidamente, y la comparación era inevitable. Empecé a sentirme como una intrusa en un mundo que ya no era mío. El miedo a fallar nuevamente se convirtió en una carga pesada. En un momento de desesperación, decidí que necesitaba demostrarme a mí misma que aún había algo de valor en mí, que todavía era lo suficientemente buena. Así, me inscribí en una presentación local, a pesar de saber que podría ser un gran error. Mientras preparaba mi solo, Javier me observaba desde lejos, preocupado. Me conocía lo suficiente como para darse cuenta de que me estaba forzando a enfrentar un desafío que podría lastimarme aún más. Valentina, no necesitas hacer esto para probar nada a nadie, me dijo, intentando hacerme ver que la verdadera lucha era interna. Pero la determinación de mostrarme al mundo era más fuerte que mi miedo. La fecha de la presentación se acercaba, y con ella, la ansiedad se intensificaba. Las noches eran largas y llenas de insomnio. Practicaba hasta las primeras luces del día, pero con cada intento, la inseguridad crecía. El día del evento llegó, y mi corazón latía descompasado. Cuando subí al escenario, el mismo silencio ensordecedor que temía se hizo presente. La mirada del público parecía pesar sobre mí como una nube negra. Al tocar las primeras notas, mi mente se dividió entre la música y el miedo. Y, nuevamente, fallé. El sonido del violín se distorsionó, y la sensación de fracaso me invadió con una fuerza devastadora. El aplauso que esperaba fue sustituido por un silencio incómodo. Al bajar del escenario, la vergüenza me consumió. Javier estaba allí, y su mirada de preocupación me hizo sentir aún más perdida. Valentina, no necesitas aplausos para ser suficiente, me dijo, pero esas palabras sonaban vacías ante mi dolor. Quería creerlo, pero la herida abierta de mi fracaso me hizo cuestionar si realmente era capaz de levantarme de nuevo. La frustración y el desánimo se apoderaron de mí. Comencé a alejarme de las clases, de la música y hasta de Javier. La idea de recomenzar parecía más una farsa que un camino hacia la felicidad. Así, el viaje de autodescubrimiento que había comenzado con tanto entusiasmo se transformó en un laberinto de dudas. Estaba al borde de rendirme, sin saber que la verdadera prueba de mi fortaleza interior estaba a punto de suceder. Las semanas que siguieron a mi presentación desastrosa fueron un torbellino de emociones. Cada día parecía una lucha contra un monstruo invisible que me seguía, susurrando dudas y miedos en mi oído. No podía mirarme en el espejo sin sentir vergüenza. El violín, que antes era una extensión de mí, ahora estaba guardado en un rincón, cubierto por una capa de polvo y frustración. Javier intentó apoyarme, pero yo me alejé de él como una niña que se esconde del mundo. Para él, yo era una amiga, una artista en busca de su lugar. Para mí, solo era un fracaso. Lo que él no entendía era que cada vez que lo veía, sentía que lo decepcionaba. Las clases de música continuaban, y sabía que los niños estaban progresando, pero no podía unirme a ellos. El miedo a fallar de nuevo me paralizaba. Un día, mientras caminaba por la playa,
encontré a un grupo de músicos callejeros tocando. Eran un grupo de extraños, pero la música que resonaba entre las olas del mar me envolvió. Era una melodía llena de alegría y libertad. Sentí un pellizco de nostalgia, un intenso deseo de unirme a ellos, pero el miedo rápidamente tomó el control. ¿Y si vuelvo a fallar?, pensé. Fue en ese momento que me di cuenta de que me estaba escondiendo no solo de Javier, sino de mí misma. Me estaba negando a enfrentar mis miedos. En lugar de huir de la música, necesitaba confrontarla. Decidí que, en lugar de inscribirme en una nueva presentación, solo tocaría, sin presiones, sin expectativas. La música debía ser una expresión, no un juicio. Esa noche, en casa, tomé el violín y toqué las notas que recordaba. Al principio, las cuerdas estaban desafinadas y las melodías sonaban extrañas, pero no me importaba. Solo estaba tratando de recuperar el placer que una vez tuve. Con cada nota, el peso en mi pecho parecía disminuir. Sin embargo, esta liberación fue breve. Pronto, los recuerdos de la presentación comenzaron a regresar y la inseguridad me dominó nuevamente. Decidí entonces que necesitaba un nuevo plan. Hablé con doña Elena, quien me ofreció una nueva perspectiva. Valentina, la música es un reflejo de quién eres. No te preocupes por lo que piensen los demás. Concéntrate en tocar lo que viene de dentro. Sus palabras encendieron una pequeña llama de esperanza en mí. Si pudiera encontrar una manera de expresar mi dolor, tal vez eso me ayudaría a sanar. Con el apoyo de doña Elena, decidí componer una nueva pieza, una que contara mi historia. La idea de poner mi alma en una composición me parecía aterradora, pero también liberadora. La música podría ser mi voz, un canal para expresar todo lo que sentía. Comencé a trabajar en esta nueva creación, y, a medida que las notas surgían, me di cuenta de que estaba lidiando con mis emociones. Cada acorde se convertía en una liberación, una forma de enfrentar el dolor. Pero las dificultades no se detuvieron allí. Mientras me dedicaba a mi nueva pieza, la presión en casa aumentaba. Mis padres, que siempre esperaron grandes cosas de mí, comenzaron a cuestionar mis elecciones. No deberías estar buscando algo más seguro, Valentina. La música es un sueño, pero, ¿y la realidad? Las palabras de ellos eran como puñaladas, y me vi nuevamente en la duda. ¿Era la música realmente el camino correcto? En medio de todo esto, Javier intentó ayudarme, pero su preocupación solo me ponía más ansiosa. No entendía la profundidad de la batalla interna que enfrentaba. Una tarde, en un momento de frustración, lo alegré. No sabes lo que estoy pasando. No me digas qué hacer. La ira se apoderó de mí, y nuestra amistad se vio afectada. El dolor de fallar y la presión externa se convirtieron en una tormenta que amenazaba con consumirme. Pero, a pesar de todo, comencé a ver pequeños cambios. La música, aunque llena de dificultades, estaba volviendo a ser una parte esencial de mí. La composición que estaba creando era una mezcla de tristeza y esperanza, un reflejo del camino que había recorrido. En cada ensayo, sentía que estaba más cerca de mí misma. El día de la presentación de la nueva pieza se acercaba. La tensión era palpable, pero, en lugar de miedo, había una chispa de expectativa. Necesitaba recordar lo que había dicho doña Elena. La música no se trataba de los aplausos o del juicio de los demás, se trataba de mí, de mi historia. Y, finalmente, me di cuenta de que tenía algo valioso que compartir. Mientras me preparaba para subir al escenario de nuevo, una nueva determinación se apoderó de mí. Ya no solo estaba enfrentando el miedo al fracaso, estaba abrazando la posibilidad de liberación. No sabía lo que el futuro me depararía, pero estaba lista para dar un paso adelante y tocar mi verdad. El día de la presentación finalmente llegó, y yo estaba en casa, sola, tratando de calmarme. El violín estaba en mis manos, pero la ansiedad pulsaba en mi pecho como un tambor. La composición en la que había trabajado tan arduamente parecía tanto una extensión de mí como un peso pesado. El miedo a fallar aún me atormentaba. Sin embargo, había algo diferente en mí, una chispa de valentía que no había sentido antes. Mientras me preparaba,
el celular vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Javier. Estoy aquí para ti, Valentina. No importa lo que pase, eres increíble. Las palabras de él me tocaron profundamente. Sabía que él creía en mí, incluso cuando yo no podía creer. Pero en ese momento, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Estaba a punto de subir al escenario, y la idea de decepcionarlo me hizo reconsiderar todo lo que estaba sintiendo. Cuando finalmente llegué al lugar de la presentación, la sala estaba llena. El ambiente vibraba con una mezcla de emoción y nerviosismo. Miré al público y vi rostros familiares, amigos e incluso algunos niños a los que enseñaba. Entonces, una ola de recuerdos me invadió, los momentos en que había tocado con libertad, la alegría que la música me proporcionaba. Pero también recordé el dolor de mi última presentación, la sensación de fracaso que me había paralizado durante tanto tiempo. Sin embargo, mientras me dirigía al escenario, algo sucedió. Una señora anciana, que estaba en la primera fila, me sonrió. Sus ojos brillaban con una amabilidad que parecía decir, puedes hacerlo. Ese simple intercambio de miradas fue como un bálsamo para mi alma. Era como si ella me estuviera recordando que la música no era sobre ser perfecta, sino sobre conectarse, sobre tocar el corazón de las personas. Subí al escenario y respiré hondo. El público se silenció, y me di cuenta de que todo mi miedo podía transformarse en algo hermoso. Cerré los ojos por un instante y dejé que las notas que había ensayado se organizaran en mi mente. Cuando comencé a tocar, algo mágico sucedió. Las notas fluyeron como agua, y, a medida que la música se desarrollaba, me sentía más libre con cada acorde. Cada error que podría haber cometido ya no importaba, estaba contando mi historia. Sin embargo, cuando llegué al clímax de la composición, ocurrió un imprevisto. Una cuerda de mi violín se rompió, y el sonido que amaba se convirtió en un estruendo sordo. En ese instante, el pánico me invadió. Me congelé, y la música que estaba dentro de mí parecía haber desaparecido. La sala quedó en silencio, y sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. El miedo a fallar, que pensé haber superado, regresó en una torrente abrumador. Pero entonces, en medio de la confusión, recordé lo que doña Elena me había enseñado. La música es un reflejo de quienes somos, y allí, en ese momento, no era solo una artista, sino una persona en busca de expresión. Miré al público y vi a Javier, que me animaba con una mirada. En lugar de dejarme abatir, una nueva determinación comenzó a crecer en mí. La música no se trataba de ser perfecta, sino de ser auténtica. Con una sonrisa tímida, comencé a improvisar. Reencontrando la esencia de lo que quería expresar, dejé que la melodía fluyera de forma orgánica. La audiencia, inicialmente tensa, comenzó a reaccionar, moviendo la cabeza al ritmo de la música que creaba en ese instante. La libertad que tanto ansiaba estaba allí, en la improvisación y en la conexión con las personas frente a mí. Cuando terminé, la sala estalló en aplausos. No sabía si había sonado perfecto, pero en ese momento, me di cuenta de que la verdadera victoria no estaba en la ejecución impecable, sino en la valentía de exponerme, de mostrar quién realmente era. La música se había convertido en un vehículo de superación, y finalmente estaba lista para abrazar mi camino. Al salir del escenario, fui recibida por Javier, quien me envolvió en un abrazo apretado. Fuiste increíble, Valentina. Estaba radiante. En ese momento, me di cuenta de que la verdadera amistad no se basa solo en el éxito, sino en la capacidad de apoyarnos mutuamente en nuestras luchas. No necesitaba ser perfecta para ser amada y respetada. Esa presentación no fue solo un nuevo comienzo en mi camino musical, sino una lección de vida. Aprendí que la vulnerabilidad es una forma de fortaleza, que los fracasos no definen quiénes somos, sino cómo reaccionamos a ellos. Y así, con la música volviendo a latir dentro de mí, sentí que estaba lista para enfrentar cualquier desafío que la vida me trajera. Al dejar el escenario, mi corazón aún pulsaba con la adrenalina de la presentación. Javier me abrazó con fuerza, y en ese momento, me di cuenta de que nada podría quitarme la alegría que sentía. La música se había transformado en algo mucho más profundo para mí. La conexión que había establecido con el público,
la vulnerabilidad que abracé, todo eso me hizo darme cuenta de que mi viaje apenas comenzaba. En los días siguientes, la sensación de libertad y autoconfianza permaneció conmigo. Había superado un miedo que parecía insuperable. Sin embargo, con esta nueva perspectiva, también surgieron nuevos desafíos. El primero de ellos fue la presión que yo misma me impuse para repetir ese momento mágico. En cada ensayo, intentaba recrear la misma sensación de autenticidad que había experimentado en el escenario. Pero lo que me daba cuenta era que esa expectativa comenzaba a ahogarme. En uno de esos ensayos, mientras tocaba, la frustración se apoderó de mí. Las notas no salían como yo quería. Una sensación de impotencia comenzó a instalarse. Pensé, casi gritando conmigo misma, ¿por qué no puedo hacer esto de nuevo? Fue entonces cuando una voz suave me interrumpió. Era doña Elena, que había venido a visitarme. Me observaba atentamente, como siempre hacía. Valentina, a veces la música necesita espacio. No la fuerces a repetirse, déjala fluir naturalmente. Sus palabras sonaron como un recordatorio de lo que había aprendido en el escenario. La música no debería ser una obligación, sino un placer. Después de reflexionar, me di cuenta de que estaba, nuevamente, imponiendo una presión innecesaria sobre mí misma. La libertad que había encontrado se convertía en un peso cuando intentaba forzar la perfección. Decidí que era hora de relajarme y simplemente tocar, sin expectativas. Sin embargo, no era solo en la música donde enfrentaba desafíos. En los días siguientes, comencé a notar que algunas personas a mi alrededor parecían más distantes. Mis amigos, que antes se alegraban con mis logros, ahora parecían un poco recelosos. Durante un encuentro, una amiga me dijo, Valentina, has cambiado. Ahora eres diferente. Creo que el cambio en mí era visible, pero no lograba entender por qué eso les afectaba. Regresé a casa reflexionando sobre sus palabras. Era cierto que me había vuelto más confiada, más dispuesta a exponerme. Pero también me di cuenta de que esta nueva versión de mí misma estaba alejando a algunas personas. El temor a no ser aceptada como era ahora me incomodaba. Lo que quería era que mis amigos pudieran entender que esta transformación no significaba que los dejaría atrás. En cambio, quería que ellos formaran parte de este nuevo viaje. Decidí que necesitaba hablar con ellos. Organicé un encuentro y, después de algunos momentos de charla informal, finalmente abrí mi corazón. Siento que, a medida que cambio, ustedes también cambian. Pero no quiero perderlos. Quiero que hagamos esto juntos. La mirada de comprensión comenzó a surgir. Ellos, al igual que yo, estaban lidiando con sus propias inseguridades. La conversación fluyó, y me di cuenta de que ellos también se sentían inseguros sobre cómo encajar en esta nueva versión de mí. A partir de ese día, establecimos un compromiso. Decidimos que, independientemente de los cambios que ocurriesen en nuestras vidas, continuaríamos apoyándonos mutuamente. Esta conversación me trajo un alivio inmenso. No estaba sola en este viaje. Con su apoyo, comencé a ver que podía abrazar mi nuevo yo sin dejar de ser la Valentina que ellos conocían. Con este nuevo enfoque, volví a tocar con más ligereza. En los ensayos, dejé de lado la necesidad de perfección, y en su lugar, busqué divertirme. Comencé a experimentar nuevos estilos, a tocar canciones que nunca había intentado antes. Cada sesión se convertía en una nueva aventura, y la sensación de libertad regresaba. Sin embargo, aún había un obstáculo que necesitaba enfrentar. El miedo al escenario había disminuido, pero la ansiedad respecto a nuevas presentaciones aún persistía. Decidí que era hora de enfrentar eso de frente. Con la ayuda de Javier, que siempre me apoyaba, comencé a presentarme en pequeños eventos locales, como recitales en escuelas y ferias de arte. En cada presentación, sentía que mi corazón se aceleraba, pero, al final, la satisfacción de haber compartido mi música superaba cualquier miedo. En una de esas presentaciones, mientras tocaba bajo la suave luz del atardecer, me di cuenta de que la música se estaba convirtiendo en algo más que una pasión. Era una parte fundamental de mi vida, una forma de conectarme con los demás y conmigo misma.
Y, más importante, había aprendido que el verdadero valor estaba en compartir este viaje con las personas que amaba. La música, al igual que la vida, está llena de altibajos, y finalmente estaba lista para bailar con todos ellos. Al dejar el escenario, mi corazón aún pulsaba con la adrenalina de la presentación. Javier me envolvió en un fuerte abrazo, y en ese momento, comprendí que nada podría quitarme la alegría que sentía. La música se había transformado en algo mucho más profundo para mí. La conexión que había establecido con el público, la vulnerabilidad que abracé, todo eso me hizo darme cuenta de que mi viaje apenas comenzaba. En los días siguientes, la sensación de libertad y autoconfianza permaneció conmigo. Había superado un miedo que parecía insuperable. Sin embargo, con esta nueva perspectiva, también surgieron nuevos desafíos. El primero de ellos fue la presión que yo misma me impuse para repetir ese momento mágico. En cada ensayo, intentaba recrear la misma sensación de autenticidad que había experimentado en el escenario. Pero lo que me daba cuenta era que esa expectativa comenzaba a ahogarme. En uno de esos ensayos, mientras tocaba, la frustración se apoderó de mí. Las notas no salían como yo quería. Una sensación de impotencia comenzó a instalarse. Pensé, casi gritando conmigo misma, ¿por qué no puedo hacer esto de nuevo? Fue entonces cuando una voz suave me interrumpió. Era doña Elena, que había venido a visitarme. Me observaba atentamente, como siempre hacía. Valentina, a veces la música necesita espacio. No la fuerces a repetirse, déjala fluir naturalmente. Sus palabras sonaron como un recordatorio de lo que había aprendido en el escenario. La música no debería ser una obligación, sino un placer. Después de reflexionar, me di cuenta de que estaba, nuevamente, imponiendo una presión innecesaria sobre mí misma. La libertad que había encontrado se convertía en un peso cuando intentaba forzar la perfección. Decidí que era hora de relajarme y simplemente tocar, sin expectativas. Sin embargo, no era solo en la música donde enfrentaba desafíos. En los días siguientes, comencé a notar que algunas personas a mi alrededor parecían más distantes. Mis amigos, que antes se alegraban con mis logros, ahora parecían un poco recelosos. Durante una reunión, una amiga me dijo, Valentina, has cambiado. Ahora eres diferente. Creo que el cambio en mí era visible, pero no logré entender por qué eso les afectaba. Fui a casa reflexionando sobre sus palabras. Era verdad que me había vuelto más segura, más dispuesta a exponerme. Pero también me di cuenta de que esta nueva versión de mí misma estaba alejando a algunas personas. El temor de no ser aceptada como era ahora me incomodaba. Lo que quería era que mis amigos pudieran entender que esta transformación no significaba que los dejaría atrás. Más bien, quería que formaran parte de esta nueva aventura. Decidí que necesitaba hablar con ellos. Programé una reunión, y tras unos momentos de conversación distendida, finalmente abrí mi corazón. Siento que, a medida que cambio, ustedes también cambian. Pero no quiero perderlos. Quiero que hagamos esto juntos. La mirada de comprensión comenzó a surgir. Ellos, al igual que yo, estaban lidiando con sus propias inseguridades. La conversación fluyó, y me di cuenta de que ellos también se sentían inseguros sobre cómo encajar en esta nueva versión de mí. A partir de ese día, establecimos un compromiso. Decidimos que, independientemente de los cambios que ocurrieran en nuestras vidas, continuaríamos apoyándonos mutuamente. Esta conversación me trajo un inmenso alivio. No estaba sola en esta travesía. Con su apoyo, comencé a ver que podía abrazar mi nuevo yo sin dejar de ser la Valentina que ellos conocían. Con este nuevo enfoque, volví a tocar con más ligereza. En los ensayos, dejé de lado la necesidad de perfección, y en su lugar, busqué divertirme. Comencé a experimentar con nuevos estilos, a tocar canciones que nunca había intentado antes. Cada sesión se convertía en una nueva aventura, y la sensación de libertad regresaba. Sin embargo, todavía había un obstáculo que necesitaba enfrentar. El miedo al escenario había disminuido, pero la ansiedad respecto a nuevas presentaciones aún persistía. Decidí que era hora de enfrentar eso de frente.
Con la ayuda de Javier, que siempre me apoyaba, comencé a presentarme en pequeños eventos locales, como recitales en escuelas y ferias de arte. En cada presentación, sentía mi corazón acelerarse, pero al final, la satisfacción de haber compartido mi música superaba cualquier miedo. En una de esas presentaciones, mientras tocaba bajo la suave luz del atardecer, me di cuenta de que la música se estaba convirtiendo en algo más que una simple pasión. Era una parte fundamental de mi vida, una forma de conectar con los demás y conmigo misma. Y, más importante, había aprendido que el verdadero valor radicaba en compartir esta travesía con las personas que amaba. La música, al igual que la vida, está llena de altibajos, y finalmente estaba lista para bailar con todos ellos. Pasaron los días, a pesar de sentirme más ligera, la ansiedad sobre mi próxima gran presentación no desapareció. Era un evento importante, un festival de música en nuestra ciudad, donde artistas locales se reunirían para mostrar su talento. Sabía que sería una oportunidad increíble, pero la idea de subir a ese escenario, frente a un público más grande del que había enfrentado, me dejaba inquieta. La víspera del evento, mientras miraba mi guitarra, los recuerdos de mi última presentación salieron a la luz. La alegría y la conexión que experimenté estaban en conflicto con el miedo que ahora me dominaba. Estaba a punto de repetir ese momento, pero la presión que yo misma había creado comenzaba a paralizarme. ¿Cómo podría sentir la misma libertad cuando cada latido de mi corazón parecía gritar que no era lo suficientemente buena? Doña Elena, siempre atenta, notó mi inquietud. Valentina, ¿qué está pasando? ¿No pareces la misma de antes?, preguntó con su voz suave y alentadora. Respiré hondo, y con los ojos llenos de lágrimas, exploté, ¿y si no lo consigo? ¿Y si fallo ante tantas personas? ¿Qué pensarán de mí? Ella me miró con compasión y respondió, el fracaso es solo una parte del camino. Cada nota que tocas es una parte de ti. No te preocupes por lo que piensen los demás, preocúpate por ser verdadera contigo misma. Sus palabras resonaron en mí. Estaba tan enfocada en la idea de éxito y en la imagen que quería transmitir que había olvidado lo que realmente importaba, la música. Decidí que, en lugar de preocuparme por la perfección, me permitiría ser vulnerable, como había hecho en mi primera presentación. La música debería ser una expresión de mi yo interior, no una competencia. El día del festival, los nervios volvieron con fuerza total. Mientras esperaba mi turno, observé a los otros artistas subir al escenario. Cada uno de ellos tenía su propio estilo de conectar con el público, y había algo bello en eso. Al ver sus actuaciones, me di cuenta de que todos allí tenían sus propias luchas e inseguridades. Lo que importaba no era ser perfecto, sino ser auténtico. Cuando finalmente llegó mi turno, un frío en el estómago me invadió. Con un paso titubeante, me acerqué al micrófono. El público me miraba, y por un momento sentí que mi corazón casi se detenía. Pero entonces recordé las palabras de Doña Elena, la alegría de tocar y el apoyo de mis amigos. Respiré hondo y comencé a tocar. Las primeras notas escaparon de mi guitarra, y, a medida que la música fluía, una ola de libertad se apoderó de mí. La ansiedad que me contenía empezó a disiparse. No estaba allí para ser perfecta, estaba allí para compartir mi voz, mi historia. El público comenzó a moverse, a sentir la energía de la música. Sentí una conexión genuina con cada persona que me escuchaba, como si todos estuviéramos juntos en esa travesía. La música me envolvió y, por unos minutos, perdí la noción de lo que sucedía a mi alrededor. Era solo yo, tocando con el corazón. Cuando terminé, el silencio momentáneo fue seguido por una explosión de aplausos. El calor del reconocimiento me envolvió, pero no era la aclamación lo que importaba. Era la sensación de haberme superado, de haber enfrentado mis miedos y de haber permitido que la música fluyera libremente. Al dejar el escenario, lágrimas de alivio y felicidad recorrían mi rostro. Javier estaba allí, esperándome con una sonrisa amplia y un abrazo cálido. Fuiste increíble. Estoy tan orgulloso de ti. En ese momento, me di cuenta de que, más que cualquier elogio, lo que realmente importaba era el viaje que había recorrido hasta allí.
con el apoyo de mis amigos y la sabiduría de doña Elena, había aprendido a abrazar mis fallas y a celebrar mis logros. La música no era solo una pasión, era una forma de conectarme con el mundo y con quienes amaba. Mirando hacia el futuro, sabía que los desafíos vendrían, pero ahora estaba lista para enfrentarlos con el corazón abierto, sin miedo a fallar. Al fin y al cabo, la verdadera belleza estaba en ser quien realmente soy. Mientras dejaba el escenario, aún sentía la adrenalina pulsando en mis venas. Los aplausos resonaban en mi mente, pero, más importante que eso, sentía un cambio interno. La música me había liberado de algo que ni siquiera sabía que me estaba atando. Era como si las cadenas de la inseguridad que había cargado desde el inicio de mi viaje musical se hubieran roto. Javier me envolvió en un abrazo fuerte, y sonreí, sintiendo que realmente entendía lo que había logrado. Valentina, fuiste fantástica. Nunca te había visto tan conectada con la música. Me aparté un poco para mirarlo a los ojos y le dije, fue difícil, pero ahora sé que lo importante es ser yo misma. La música es mía, y yo soy de ella. Mientras caminábamos de regreso al grupo de amigos, me di cuenta de que doña Elena ya estaba allí, con los brazos cruzados y una sonrisa tranquila en el rostro. Sabía que lo conseguirías, querida. Te entregaste de cuerpo y alma. Apenas pude contener la emoción. Gracias por creer en mí, respondí, sintiendo que esas palabras eran insuficientes ante la gratitud que brotaba en mi pecho. A medida que la noche avanzaba, vi cómo mi presentación impactó no solo a mí, sino también a quienes estaban a mi alrededor. Las conversaciones empezaron a fluir con más facilidad, y las risas resonaban entre amigos. Me di cuenta de que la música tenía ese poder, unir a las personas, crear lazos y fomentar la empatía. Esa conexión era algo que siempre había buscado, pero nunca había encontrado de forma tan intensa. Uno de mis amigos, Miguel, se acercó con una mirada pensativa. Val, sabes que siempre he admirado tu valentía, pero hoy realmente me inspiraste. Estoy pensando en arriesgarme y probar algo nuevo, quizás incluso presentarme en un evento así, confesó, con un brillo de determinación en sus ojos. Sonreí, admirando su osadía. Deberías hacerlo. La música es para todos nosotros y tienes tanto que ofrecer. Sentí que, de alguna forma, mi viaje también podría inspirar a otros a enfrentar sus miedos. El festival continuó, y me perdí en conversaciones y risas, pero siempre volví a reflexionar sobre lo que había aprendido. Recordé cómo la ansiedad casi me impidió vivir ese momento. La idea de fallar me había paralizado durante tanto tiempo, pero ahora, al mirar atrás, me doy cuenta de que cada error es parte del crecimiento. La vida no es una competencia, y la verdadera victoria está en ser auténtica, en abrazar las imperfecciones y en permitir que la música y las experiencias moldeen quienes somos. Mientras la noche llegaba a su fin y el cielo oscurecía, me despedía de mis amigos, sintiendo una sensación de plenitud. La música aún resonaba en mi mente, no solo como una forma de arte, sino como una forma de vivir. Estaba lista para cualquier desafío que se presentara. La ansiedad aún podría reaparecer, pero ahora sabía cómo lidiar con ella. Agradecí a doña Elena por su sabiduría y por estar siempre presente en mi vida. Me enseñaste a ver la belleza en la vulnerabilidad. Ella sonrió y respondió, la vulnerabilidad es la clave de la autenticidad. Nunca lo olvides. Esa noche, al acostarme, sentí que había dado un paso importante. No era solo una chica que tocaba la guitarra, era una artista, una narradora de historias, y estaba lista para continuar este viaje. Mirando hacia el futuro, sabía que habría más escenarios que enfrentar, más canciones que tocar, y estaba más que preparada para ello. A partir de ese día, siempre elegiría la autenticidad, porque, en el fondo, la verdadera libertad reside en ser quienes realmente somos. Mientras caminaba de regreso a casa, la suave brisa de la noche acariciaba mi rostro y las estrellas brillaban intensamente en el cielo. Sentía que esa presentación no había sido solo un momento de superación, había sido un parteaguas en mi vida. A cada paso, reflexionaba sobre cómo la música me había enseñado a abrazar mis vulnerabilidades y a conectarme con los demás de una manera que nunca había imaginado. Recordé las horas pasadas ensayando sola,
las noches en que la inseguridad casi me hizo rendirme. Cada nota tocada ahora parecía resonar no solo en mi mente, sino también en mi corazón. Lo que antes era un miedo paralizante se había transformado en una fuente de fuerza. Me daba cuenta de que las caídas y los tropiezos eran parte del proceso, y que cada error, cada desafío, traía consigo una lección valiosa. Los momentos que viví esa noche fueron significativos. Al mirar a Miguel, vi que su valentía al querer arriesgarse era un reflejo de lo que yo había logrado. Todos éramos parte de un mismo ciclo de aprendizaje y crecimiento. La música nos unió, y ahora esa unión se manifestaba en nuevas aspiraciones y desafíos. Yo me daba cuenta de que, al abrirme, había alentado a otros a hacer lo mismo. Esto me hizo entender que el verdadero éxito no está en ser perfecta o estar en la cima, sino en inspirar y ser inspirada. Al llegar a casa, me senté en mi habitación y tomé mi guitarra. El toque de las cuerdas bajo mis dedos parecía diferente, ahora, estaba más conectada que nunca. Comprendí que la música no era solo una forma de arte, sino un reflejo de la vida. Y, al igual que en la música, había aprendido a bailar con las incertidumbres, a armonizar las notas disonantes de la vida. A partir de ese día, no sería más la misma. La transformación que buscaba no estaba solo en tocar bien, sino en vivir plenamente, abrazando cada desafío que surgiera. El viaje me mostró que las amistades verdaderas, como la que tenía con doña Elena y Javier, son fundamentales. Ellos nunca me dejaron olvidar que la vulnerabilidad es, en realidad, una fuerza. Al compartir esa noche con ellos, me di cuenta de que estaba rodeada de personas que me apoyaban, y eso me trajo una nueva perspectiva sobre la vida. El amor y la amistad tienen un inmenso poder de transformar realidades. Ahora, más que nunca, quería compartir este mensaje: todos enfrentamos desafíos, y la verdadera victoria está en permitirnos ser quienes realmente somos. La vida es una melodía llena de altibajos, y cada uno de nosotros tiene el poder de componer su propia canción. Te invito a reflexionar sobre tus propias experiencias. ¿Qué te gustaría enfrentar? ¿Qué miedos te gustaría dejar atrás? Si esta historia tocó tu corazón, comparte tus reflexiones en los comentarios. Juntos, creemos un espacio donde podamos inspirarnos unos a otros a ser más auténticos. Da like y suscríbete, porque tu apoyo es fundamental para que más historias de transformación como esta lleguen a más personas. Recuerda, la verdadera libertad reside en ser exactamente quien eres, y cada paso es una oportunidad de crecimiento. Juntos, podemos hacer que este viaje sea aún más significativo.